Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya. Os voy a hacer una pequeña introducción. Eh, para los que no estéis familiarizados con estos webinars, bueno, ARSIS llevamos ya bastante tiempo organizando con cierta frecuencia webinars de distintos temas. En verano solemos parar por razones obvias, pero bueno, volvemos a empezar ahora el curso con energía. Lo primero, daros gracias a todos por estar aquí. Recordaros un poquito cómo funcionan estos webinars. A los que os estáis conectando ahora, pues deciros que vais a poder oírnos y ver la presentación, pero no podéis hablar porque estamos mucha gente conectada y bueno, es un poco difícil de gestionar, ¿no? Nos estaríamos todo el día interrumpiendo. Sí que podéis en todo momento mandarnos vuestras preguntas por escrito a través de la opción que tenéis a la derecha. Y bueno, trataremos de iros respondiendo en directo, en algunos casos pues por escrito, en otros casos pues igual interrumpimos a la persona que está hablando pues para hacerle llegar la pregunta si tiene que ver directamente con lo que se está hablando en ese momento, y si no, pues bueno, haceros una idea de que esto es muy difícil de estimar, ¿no? Lo normal es que dure media hora, 40 minutos, depende de lo rápido que hablemos muchas veces. Y luego dejamos un tiempo para más preguntas, ¿no? Entonces trataremos de responder las que nos hagáis en esa última tanda de minutos o las que nos hayáis hecho por escrito y no nos ha dado tiempo a responder. Pero sí que nos encanta que participéis, que hagáis preguntas y que nos digáis de todo. Lo primero es, bueno, pues tratar de explicaros de qué va a ir este curso, que es de introducción al cloud. Tratar de aclarar que, bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué es el concepto de cloud, de cómo funciona esto. Vamos a tratar de explicarlo con una demostración en vivo en el panel de control del Cloud Builder de ARSIS, de cuáles son las principales funciones, de cómo se maneja. Nada muy complicado, no esperemos algo que sea técnicamente pues, muy complejo, es una primera introducción. Deciros bueno, que a través de las preguntas o a través de una encuesta que se os va a enviar luego por correo y que veréis también al final del webinar, vosotros podéis hacer luego sugerencias de qué otras temáticas os gustaría hablar en webinars del futuro, ¿vale? Hemos hecho en el pasado de WordPress, de SEO, de mil cosas distintas. Pues lo mismo, pues si ahora estáis muy interesados en cloud, pero os interesa una cosa muy en concreto, pues nos decís y en la medida de lo posible trataremos de responder en el futuro con nuevos webinars, ¿vale? Una pregunta que soléis hacer habitualmente es ¿dónde vais a poder encontrar la charla? La charla, pasados unos días, lo que nos cueste un poco editarla, tanto lo que es la presentación como la grabación en vídeo, que es interesante porque habrá cosas que no habréis visto en la presentación, ¿no? De la demostración en directo que va a hacer Manuel, pues va a estar grabada y colgada en YouTube y en Arsis Info, que es el blog donde colgamos todos los artículos, ¿vale? Lo dicho, si alguien tiene problemas con el audio, pues que nos lo haga saber. Suele funcionar, si no funciona el PC porque tenéis problemas con la wifi o lo que sea, recomiendo la parte de llamar al teléfono. Y creo que con esto ya está. Os voy a dejar con Manu Breumayer de la parte técnica de servidores cloud, que os va a hacer la presentación, y va a estar Antón moderando las preguntas también, ¿vale? Un saludo y gracias a todos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Alberto. Soy Manuel León. Como ha dicho Alberto, soy Product Manager técnico de la parte de Cloud y Servers de ARSIS. Y bueno, pues básicamente lo que os quería contar hoy es un poquito una aproximación al Cloud Computing y particularmente a lo que se puede hacer o la potencia que nos ofrece Cloud Builder Next para alojar y llevar a cabo nuestros proyectos. Voy a partir un poco la presentación en tres partes. La primera será una pequeña introducción donde ya empezaré a desgranar parte de las funcionalidades que podemos encontrar en el panel de control de Cloud Builder Next. En esta introducción os hablaré un poco de las ventajas que supone el Cloud Computing respecto al modelo anterior de computación que teníamos. Luego haremos, como os ha dicho Alberto, una demo, repasaremos un poquito las funciones principales del panel de control y finalmente pues esa rueda de preguntas. Bueno, y sin parar más, ¿qué es lo que nos ha supuesto el Cloud Computing? Bueno, pues en principio podíamos pensar que básicamente era lo que nos tenía que venir, era la evolución lógica, ¿no? O sea, empezamos con ordenadores personales, luego tuvimos servidores dedicados en data centers, luego comenzamos con las tecnologías de virtualización y ahora pues nos llega el cloud, ¿no? Que todo es más flexible, está en la nube. Bueno, esto está muy bien, pero en realidad es algo más que eso. O sea, esto nos aporta algo distinto a nosotros
más allá de la pura mejora de la tecnología. Lo que es en realidad es una revolución especialmente para los equipos de IT, para la gente que lleva toda la parte de servidores, de infraestructura dentro de nuestras compañías. Esta nueva forma de trabajar respecto al modelo anterior pues difiere en que, para empezar, pagamos exclusivamente por lo que usamos, ¿vale? No tenemos que estar sometidos a un presupuesto cerrado. Nos libera de muchísimas preocupaciones porque son plataformas que disponen de medidas de alta disponibilidad, se supone que todo debe de estar online todo el tiempo o casi todo el tiempo, medidas de seguridad muy avanzadas, nos abstraemos de la parte de obsolescencia, de la parte de ¿se estará quedando viejo mi hardware? Bueno, en realidad al usuario de cloud esto no le importa porque el proveedor, como en este caso ARSYS, es el que se encarga de mantener todo a la última y de tener todo totalmente optimizado. Y luego, aparte, pues nos permite que procesos que antes nos costaban mucho tiempo y eran muy molestos, como por ejemplo, pues realizar copias de seguridad, clonar servidores, creación de servidores, ampliaciones de servidores, pues ahora están automatizados y los realizamos a golpe de clic desde el panel de control. De esta manera lo que conseguimos principalmente es que los departamentos de IT se preocupen de desarrollar el negocio, de desarrollar los proyectos, y ARSYS o los proveedores de Internet que ofrecemos el cloud somos los que nos preocupamos de mantener la infraestructura. Respecto al ahorro, tenemos la parte de que ahora podemos hacer más con menos. Al convertir el modelo, la infraestructura antigua en un modelo como servicio, los recursos se obtienen bajo demanda, lo que necesitemos y cuando lo necesitemos. No tenemos, hacemos pago por uso, no hay infrautilización de los recursos. No tenemos que comprar enormes servidores que luego no vamos a estar utilizando, o todo lo contrario. Si las necesidades de capacidad aumentan, se soluciona con unos pocos clics. No tenemos que volvernos locos porque de repente nos quedamos cortos de disco o cortos de transferencia. Se soluciona automáticamente. De esta manera, pasamos de hablar de CAPEX a OPEX, pasamos de hacer inversiones iniciales en hardware, licencias, a hablar de gastos operativos. Cuando necesitamos es lo que gastamos y eso es lo que realmente calculamos en nuestros costes. Tenemos control total del consumo, o sea, informes actualizados de los recursos que estamos utilizando, facturas a final de mes con detalle de todo lo y cada uno de lo que hemos utilizado. Un ejemplo de todo esto sería, por ejemplo, en el caso de los servidores flexibles de ARSYS.es, si el servidor está apagado, solo pagaremos por el disco que tenemos reservado, pero no se paga por la CPU y la RAM. Solo pagaremos por la CPU y por la RAM exclusivamente cuando esté activo el servidor. Nos evita ineficiencias, o sea, no tenemos que hacer una serie de cosas que antes eran muy molestas. Por ejemplo, no tenemos que trabajar sobre previsiones, que era el típico problema que teníamos, ¿no? Íbamos a presentarle a nuestros jefes un proyecto y teníamos que hacer una estimación de los costes que íbamos a tener, dependiendo del éxito que estimábamos. Bueno, eso al final, ¿qué producía? Pues desviaciones durante el ciclo de vida muy molestas y difíciles de explicar a veces. Nos ahorramos gestiones burocráticas, pues todas las gestiones de ponerte en contacto con el departamento de compras para que te gestione la compra de nuevo hardware, nuevos servidores, nuevas ampliaciones, nuevos discos. La parte de licencias, no tenemos que... Toda esa parte se gestiona automáticamente desde el panel de control, no tenemos que estar pendientes de tener un mantenimiento de licencias ni nada parecido. Y luego, pues lo que os comentaba, las tareas técnicas muy repetitivas, configuraciones de copias de seguridad, instalación de hardware nuevo. Imaginaros, ¿no? Antes queríamos ampliarle el disco duro a nuestro servidor y en el modelo que teníamos hasta hace 5 años, básicamente lo que teníamos que hacer es, bueno, pues nos poníamos en contacto con nuestro proveedor, le comprábamos la ampliación, ellos cogían un día, en el mejor de los casos nos lo instalaban en la propia máquina, que eso suponía una parada durante unos minutos, nosotros teníamos que luego volver a montar todo el sistema como lo tuviéramos que montar. Bueno, pues ahora esto no tiene sentido. Ahora con un clic esto está solucionado y la mayoría de las veces sin tener ni que reiniciar. Como os decía, ¿qué es lo que ganan los equipos de IT? Pues que se centran más en el negocio. No nos olvidamos de todas estas cosas que antes nos causaban preocupación de, bueno, tenemos suficiente hardware preparado por si esto aumenta, tenemos preparados los presupuestos de la inversión que supone que vamos a tener. Bueno, por supuesto que vamos a tener que hacer nuestras cuentas, obviamente, pero todo esto como va a ser mucho más
vamos a conseguir los recursos bajo demanda, vamos a tener que dar muchas menos explicaciones. Evidentemente, si nuestro proyecto va teniendo éxito, nos dotará de más, podremos dotarle de más recursos. Luego, Manu, sí. perdona, por poner un ejemplo que me venía muy a la mente, ¿no? Antes estabas atrapado en que si querías dimensionarlo muy a lo grande, porque sabías que tenías muchas esperanzas de crecer, tenías que justificar de entrada unos gastos de compras de 8 servidores de la máxima capacidad y luego te podían decir que para qué los habías comprado porque no habías conseguido ni la mitad de lo que tenías, ¿no? Y al revés, de que fueras cortito, ¿no? Y dijeras, ahora te voy a poner un servidor pequeñito y luego te encontrabas con que no podías crecer, ¿no? Sí, ese es el caso de uso más evidente y típico que nos hemos encontrado todos en el pasado haciendo este tipo de proyectos. Luego, respecto al time to market, respecto a la hora de sacar nuestro producto a la venta, a poder ofrecérselo a los clientes finales, pues es mucho más rápido, claro. Evidentemente nos ahorramos tantos trámites y problemas que podemos comenzar a comercializarlo casi de inmediato. Y transparencia total. En todo momento tenemos control de los gastos, de los consumos, incluso podemos hacer estimaciones de los consumos que vamos a tener durante el resto del mes. La flexibilidad que nos aporta este modelo nos permite adaptarnos sin problemas a nuestras necesidades. Tenemos justo lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Y cuando hablamos de esto, aquí hay dos cosas que son capitales y que tenemos que tener en cuenta. Y una es dos conceptos, ¿no? El primero sería la granularidad y el segundo el redimensionamiento caliente. Cuando hablamos de granularidad nos referimos al tamaño de tramos de recursos entre los que podemos elegir a la hora de configurar nuestra infraestructura. Pues, por ejemplo, hablando de disco duro, pues hablaríamos, pues si solo podemos elegir entre discos duros de 1 giga, 100 gigas, 200 gigas, no, bueno, vale. En el caso de Cloud Builder Next hablamos de granularidad muy fina, porque podemos elegir pues prácticamente justo la cantidad que necesitamos, no tenemos que andar con tramos muy grandes. Luego, por otro lado, hablamos del redimensionamiento en caliente. Esto es lo que realmente aporta potencia. Como os decía, antes para hacer cualquier tipo de gestión de este tipo teníamos que apagar la máquina casi siempre. Esto pues suponía pues una indisponibilidad de servicio, obviamente, para nuestros clientes finales durante minutos, horas, lo que fuera. Ahora, en la mayoría de los casos, directamente con unos pocos clics, inmediatamente tenemos más recursos para la máquina, más disco, más lo que nos haga falta. Y en otros casos es simplemente con reiniciar la máquina es suficiente, o sea, estamos hablando de muy pocos segundos. Control total. Tenemos control total sobre lo que podemos hacer desde el panel de control de Cloud Builder Next. Es muy sencillo de usar con unos pocos clics, arrastrando barras, pinchando en selectores. Podemos elegir el tamaño de disco, añadir una IP, crear una cuenta de backup. En todos los puntos del panel de control disponemos de ayuda contextual que nos da información sobre para qué sirve cada apartado, cómo se configura y de cualquier manera, si por lo que fuera tuviéramos dudas, tenemos el soporte técnico 24/7/365 para ayudarnos en lo que necesitemos. Por otro lado, es muy intuitivo. Todas las herramientas y elementos del panel de control están agrupados en secciones de manera que sea muy fácil de encontrar todo. Pues los servidores en infraestructura, la parte de copias de seguridad en seguridad. Vamos a encontrar todo muy fácilmente. Y pero aparte de que sea muy fácil de usar y que sea muy intuitivo, esto no significa que demos cuatro cositas, ¿no? Fáciles de usar y que bien, bueno, pues la solución justita para... No. Ofrecemos herramientas realmente potentes para que podamos desarrollar nuestro proyecto todo lo que necesitemos y con toda la complejidad que necesitemos. Entre otras cosas, pues podemos crear balanceadores de carga para repartir el tráfico entre distintos servidores, crear redes virtuales para que se comuniquen privadamente los servidores entre ellos, copias de seguridad, muchas otras cosas. Respecto al almacenamiento, todo el almacenamiento de los servidores está montado sobre discos duros SSD. Estos nos ofrecen un máximo rendimiento, discos de estado sólido, pues ya sabéis, esta es la tecnología que está más en boga, completamente distinta a la anterior tecnología de discos de plato que teníamos anteriormente y que, bueno, pues esta sería algo parecido, para los que no lo conozcáis, que me imagino que lo conoceréis casi todos, es algo parecido a lo que tenemos estos tipos de llaveros USB que tenemos de memoria, bueno, pues a lo grande, mucho más seguros y pensados para este tipo de procesamiento.
nos permite muchísimas operaciones por segundo y mucha agilidad. Manu, Sí. me preguntan, hay una pregunta, ¿qué diferencia hay entre los discos de SSD y los anteriores que estábamos utilizando? Los discos de SSD, bueno, eso es lo que os estaba comentando un poco. Los discos de SSD básicamente son en memoria sólida, es algo parecido a lo que pues sería la RAM o los discos duros de memoria sólida física. No estamos hablando de discos que son electromagnéticos como eran los viejos, donde había un cabezal que escribía y claro, todo estaba supeditado a la velocidad de giro del disco y a la velocidad del cabezal. En esto es tan rápido como vaya la electricidad dentro de los componentes. Eso nos hace que tenga mucha más velocidad. Iba a decir, Manu, igual una tontería, pero es que lo que diferencia a los discos SSD es que no son discos. Sí, porque sí, los anteriores sí que eran discos físicamente, ¿no? Sí, sí. Aquí en España tenemos costumbre de decir discos, pero bueno, en realidad SSD es de Solid State Drive, que es eso, unidad de estado sólido. Sí. Bueno, sí. Sí, es para entendernos. Yo siempre llamo también disco a eso, pero para que nos hagamos una idea, pues en el disco era como cuando te imaginas, yo lo voy a hablar de mi manera, porque tú eres el que tiene idea, pero es como tener un CD, ¿no? Entonces hay que buscar la posición donde está la información en ese CD y hay que hacer un desplazamiento físico para encontrar ese archivito, ¿no? Que está ahí. No te alejas absolutamente nada de la realidad. Por eso. Es muy parecido. Eso es. Entonces, en el fondo, como tienes que hacer ese desplazamiento de ir a este sitio del punto del disco donde estás, eso ya te requiere un movimiento físico que tiene un tiempo. Mientras que cuando hablamos de chips, estamos hablando de la velocidad de la luz, ¿no? Como quien dice, y es... evidentemente entra por medio de la resistencia de los materiales y sí, pero me entiendes, ¿no? Pero es increíble, sí, eso es increíblemente más rápido que un disco duro convencional, un disco duro de platos. Y más seguro, ¿no? También físicamente, quiero decir, al no haber una cosa física que se pueda mover, yo que sé, el disco de sitio, rayar o cosas así, ¿no? La tecnología es muy distinta, desde luego no tiene nada que ver. Luego, por otra parte, pues lo que os comentaba, que nuestro almacenamiento pues es completamente a medida. Los tramos en los que podemos definir nosotros el disco que necesitamos para nuestro servidor van de 20 a 20 gigas. O sea, esto nos permite apurar muchísimo. No tenemos por qué comprar un disco duro de 1 tera si no lo vamos a usar. En la mayoría de los casos, claro, hay mucha gente que está acostumbrada. Bueno, me imagino que la gente que está atendiendo hoy al webinar, si son de perfil técnico y están acostumbrados a trabajar con servidores, lo sabrán, pero bueno, pues si hay alguien que no lo es, porque a mí me pasaba, os lo digo, estamos acostumbrados a pensar en los discos duros de casa, ¿no? El disco duro que tenemos para ver películas o lo que sea, y estamos pensando en 1 tera, 2 teras, necesitamos mucha información. Bueno, pues depende de la aplicación que vayamos a montar, en realidad no nos hace falta mucho disco. Y menos disco reservo, menos disco pago, esto es así. Es todo ventajas. Y por último, pues ofrecemos un sistema de almacenamiento compartido entre varios servidores para poder hacer uso de datos compartidos cuando necesitemos, como necesitemos, que está autenticado con el protocolo de seguridad Kerberos y pues eso nos permite tener datos compartidos entre varios servidores. Pues por último, deciros pues que yo creo que es un poco, me vais a permitir la expresión, la madre del cordero, ¿no? La tranquilidad que nos aporta este modelo respecto al anterior. O sea, ARSI se va a encargar de que tu proyecto funcione sin ningún problema. Nosotros nos vamos a preocupar. Nosotros tenemos nuestros propios data centers con toda la tecnología de Cloud Nest que está hospedada en Europa y en Estados Unidos. Tenemos una infraestructura de seguridad que protege los puntos sistemas de seguridad física, control de acceso, guardias de seguridad y electrónica, firewalls, proxies, antivirus, VPN. Respecto a la alta disponibilidad, en caso de fallo de algún servidor físico, por lo que fuera, los datos se clonan y se restauran automáticamente en otro mediante recuperación automática sin intervenciones manuales. O sea, estamos hablando de prácticamente 100% de uptime. Nunca se habla de 100%, ¿vale? Porque siempre ahí están los desastres, cosas, pero bueno, es muy alta. Comparado con el modelo anterior, muchísimo más alta, para que me entendáis. Y por último, pues lo que os había comentado antes. Soporte 24 horas, 365 días al año. O sea, podéis poneros en contacto con nosotros siempre que os haga falta para consultarles cualquier cosa y ellos os ayudarán en lo que sea posible. Y sin más, voy a comenzar con la demo. No sé, chicos, si queréis comentar algo más. Antón, Alberto.
Yo, bueno, por aquí las preguntas las hemos ido respondiendo en directo. Yo creo que empezaría con la demo y como luego hemos dicho que reservamos un espacio final por si la gente tiene más preguntas. Sí, Además, seguro que sí. probablemente sea que justo cuando estemos haciendo la demo es cuando la gente va a querer preguntar, ¿esto cómo se hace? Esto, Sí, ahí se o va a sea animar la que... gente a preguntar, seguro. De acuerdo. Vale, pues os comento un poco. ¿Cómo podemos, cómo funciona Cloud Builder Next? Pues como es otro servicio más de los servicios que ofrece ARSYS, entonces nosotros entraríamos a nuestra área de cliente y en nuestra área de cliente se trata como otro producto más. Tendremos que entrar al panel de control. Y una vez dentro del panel de control vamos a encontrar lo que ya viene siendo el panel de control de Cloud Builder Next. Vale, el panel de control de Cloud Builder Next, como os he comentado, pues tenemos un menú a la izquierda que está dividido por secciones, ordenado de manera que podamos encontrar rápidamente de manera lógica todo lo que necesitamos. Y dentro de cada sección pues tenemos distintos apartados, como podéis ver. ¿Vale? Os voy a explicar un poco por encima todos los apartados. Me detendré un poquito más en las cosas que yo creo que son lo más relevante, lo que aporta más, las cosas más interesantes del panel. Por ejemplo, pues la parte de servidores. Cuando entramos al panel de control ya habéis visto que lo primero que se nos despega es el apartado de infraestructura. Voy a plegar todo esto, ¿vale? Para que sea más cómodo de ver. Y con la pestaña de servidores abierta, donde vemos en primer vistazo todos los servidores que tenemos abiertos. Todos los servidores que tenemos creados, perdón. Al pulsar encima de cualquier servidor, pues vemos sus características. Vemos, pues eso, pues qué tipo de servidor es, su IP, su configuración, qué políticas de firewall están aplicadas, vale, mucha información, algo de monitorización también, su estado y ya vemos también, pues eso, pues por ejemplo, aquí directamente también en el resumen ya podíamos ver que en este caso era un Linux, un Ubuntu, este es un Windows 2012, vale, de acuerdo. Respecto a los servidores, tenemos dos tipos de servidores, son los fijos y los fijos y los flexibles, ¿vale? Os lo voy a explicar mejor creando un servidor para que veáis exactamente los modelos de los que estamos hablando. Para entendernos, Manu, estamos hablando de modelos de contratación, ¿no? Más de tamaño de contratación. Eso es, No, perdón. no es una cosa tecnológica o... No, son exactamente el mismo tipo de máquinas. Lo único, para que me entendáis, tenemos dos modelos de contratación, ¿sí? Uno serían los modelos fijos, veis estos del C1 al C8, ¿vale? Y unos modelos flexibles. Flexibles, evidentemente, no hablo de un modelo, sino que hablo de que lo montamos como nosotros queramos. Los modelos fijos son algo más económicos, ¿vale? Respecto a, si comparado con un modelo flexible que esté conectado todo el tiempo, ¿vale? Pero pero están más cerrados al principio a un tamaño preestablecido. Si por ejemplo nosotros tenemos muy claro que este es el modelo que encaja perfectamente con nuestro proyecto, pues es una muy buena elección. ¿Vale? Al final, yo como lo veo, Manu, es casi una especie de forma rápida de crear, no sé, que me corrija Anton, una forma rápida de crear un servidor cuando no quieres darle muchas vueltas, lo contratas, como te estás cerrando un paquete concreto, muy fijo, que pues bueno, tiene unas condiciones económicas un poco más ventajosas, aunque en realidad te puedes mover, ¿no? Quiero decir, cuando empiezas con un modo C1, puedes pasar a un modo C2 más adelante o al modo flexible si al final necesitas una configuración. En algún momento puedes crecer dentro de las preconfiguraciones o pasar al formato flexible en el momento que quieras. Por eso que es más bien una ayuda a la hora de dar de alta a un servidor. Sí, es una hora a la hora condiciones económicas. de proyecto. Si te encaja esas características, la facilidad de contratarlo en un solo clic, con un descuento. Lo que es importante es eso, que no hay un motivo técnico más allá de que si se ajusta o no a mis necesidades para contratar, no, es que en este no voy a poder instalar este tipo de software o en este no voy a poder hacer, no tengo estas funcionalidades realmente. No hay nada de eso. Nada, ninguna diferencia. Sería un poco los dos enfoques, ¿no? El de, bueno, en realidad no sé qué tipo de máquina voy a utilizar, sé que esta es más económica, es una opción recomendada. En el modelo C2 que nosotros ponemos por defecto y recomendamos, se puede montar prácticamente cualquier tipo de servicio inicial, básico. Si tenemos claro de que vamos a necesitar un maquinón, porque vamos a montar una mega aplicación, evidentemente nos lo tendremos que plantear. Pero bueno, en ese momento ya lo tendremos claro, cuáles son nuestras necesidades y veremos que no nos encaja.
Y pues nos permite las dos cosas. ¿Tengo dudas no sé cuál? Vale. O mira, lo tengo muy claro y es que me encaja muy bien el C8 con 8 cores y 16 GB de RAM y 200 GB de disco duro. Fantástico. Fantástico. Por eso creo que es importante saber eso, que al final no te está atando nada, que tú puedes cambiar cuando quieras al sistema de que te sea más beneficioso económicamente, ¿no? Porque en el Flex al final también puede haber veces en las que si yo necesito muchísima RAM, pero no necesito casi servidor, disco duro ni CPU, por decir algo, ¿no? Me puedo hacer esa configuración y me sale más a cuenta que coger la otra, ¿no? Sí, efectivamente, si tus características no se adaptan a las preconfiguraciones o tu proyecto solo vas a tener que tener encendido el servidor durante una semana al mes o durante unos días, seguramente te salga más barato tu servidor creado en la forma flexible que una preconfigurada. En el momento que tú apagas una máquina en la configuración flexible, solo pagas por almacenamiento. En cambio, las preconfiguraciones, aunque pagues, sigues pagando por esa máquina. Entonces, dependiendo del caso, perdón, sí, eso es un poco el tema. Vale, que nos pisamos un poco, chicos. Vamos a ver, yo ¿qué os quería comentar de aquí? Bueno, pues eso, pues al principio, ya veis, con muy pocos clics, os lo voy a enseñar ahora, las opciones que tenemos, para que me entendáis. Voy a haceros una demostración de cómo se haría muy rápidamente, con muy pocos clics, para que veáis. O sea, por ejemplo, aquí tendríamos ya el C2, diríamos, venga, pues quiero un Linux, quiero que sea un Ubuntu, quiero que sea un Ubuntu la última versión, y quiero que sea 64 bits, y quiero la versión estándar. Pulsaríamos a crear y nos lo crearía. En la versión estándar, además, nos permite instalar el Plex Panel si queremos revender hosting, por ejemplo, en el servidor. Esto tiene un precio aparte y ya está. Ah, no, perdón, que esto es gratuito. Me confundía, lo siento. Y luego tenemos configuraciones más avanzadas. Ahora os voy a enseñar un poco, bueno, voy a empezar desde el principio que os enseño un poco todo lo que nos permite. El modo flexible, como veis, pues aquí puedo elegir pues exactamente cuántas vCPUs necesito, cuánta RAM voy a necesitar, cuánto disco, ¿vale? Lo mismo, pues tendría que volver a elegir el sistema operativo. No tan solo podemos elegir entre imágenes que tiene ASIC, sino también podemos elegir preinstalaciones hechas. Pues, por ejemplo, veis un WordPress con CentOS 7. Esto instalaría un CentOS 7 que ya vendría preinstalado o WordPress dentro de ello. O si tenemos imágenes creadas propias, que luego os enseño un poco cómo funciona esto, podríamos crearlas desde aquí. Vale, vamos a volver al caso que os había comentado antes, que yo creo que es el más sencillo para que lo veamos fácil. 64 bits, configuración estándar. Vale. Opciones avanzadas. Por defecto, nuestros servidores se van a crear en los data centers europeos que tenemos, ¿vale? Pero si nos interesa, por lo que sea, tenerlo en Estados Unidos, imaginémonos que, por ejemplo, nuestro proyecto está orientado a gente que vive allí, pues por temas de latencias, por temas de SEO, pues nos interesa que nuestra máquina esté en el data center americano con IPs americanas, pues sin ningún problema. Contraseña root. Si, como veis, esto no me lo preguntaba cuando tenía oculto esto. ¿Por qué? Pues por una razón evidente. Porque nosotros generamos una contraseña por defecto y luego la mostraremos. Cómo funcionan los procesadores, la política de firewall que aplico. Todas estas cosas por defecto no se las hacemos al cliente elegir. Entonces, lo que os decía, cogemos aquí, decimos un C2, Linux, Ubuntu 14, 64 bits, estándar. Este normalmente sería el proceso que tenemos que llevar a cabo para empezar con el servidor. Pulsaríamos en crear y se comenzaría a crear nuestro servidor. Nos dice que aproximadamente le cuesta 55 segundos, nos da la contraseña de acceso. No nos preocupemos porque no nos la tenemos que aprender de memoria porque luego podemos encontrar el propio panel de control. Vale, y aquí empieza la creación del servidor. Vale, os voy a enseñar uno de los que ya están creados para que no tengamos que esperar nada, ¿vale? Vamos a pinchar en un caso de un Ubuntu para que veáis exactamente igual. Mientras se está creando, es aquí. Vale, entonces, pues nada, pues lo que os decía. Todo el tema de cómo cambiar los recursos. Pues desde esta barra de aquí podemos cambiar. Si os dais cuenta, nos permite cambiar hasta un punto, ¿vale? Pero hay cosas que nos obligan a tener que parar la máquina para hacer cambios. Por encima de... Esto es una limitación del VMware, del sistema de hipervisor que tenemos nosotros, que utilizamos nosotros, la tecnología que utilizamos. Pero vamos, que es tan sencillo como parar la máquina, subimos lo que queremos hacer, la arrancamos y ya está funcionando. Lo podemos hacer otra vez como queramos. Lo que os digo, las políticas de monitorización, que luego os voy a enseñar cómo funcionan. Bueno, podemos establecer distintos tipos de monitorización dependiendo del tipo de servidor que tengamos. A ver, mira, ya se ha creado el nuevo servidor.
os lo enseño directamente sobre este. ¿Vale? Y bueno, pues esto básicamente es todo. ¿Qué cosas podemos hacer después con el servidor? Pues tenemos una unidad de DVD virtual donde podemos cargarle pues, sistemas operativos o aplicaciones, porque nos interesa instalar ciertas aplicaciones que vienen cargadas por defecto. ¿Vale? Y luego, pues las acciones más importantes, pues lo obvio, ¿no? Podemos iniciar, apagar, iniciar una consola KVM, podemos conectarnos al servidor o bien por la consola KVM, que va a arrancar aquí, ¿vale? O directamente, pues a través de la IP por SSH, en el caso de Linux, o por escritorio remoto en el caso de Windows. Vale. Respecto a las imágenes, vale. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué son las imágenes? Podemos crear copias totales de nuestro sistema, ¿vale? De nuestros servidores. Al crearlas, estas copias, bueno, vamos a crearlas desde el principio porque yo creo que es más ilustrativo. Elegimos el servidor del que queremos crear la copia y en las opciones avanzadas podemos decirle, esto tiene un precio porque hay que almacenarlas, ¿vale? Las imágenes, ¿vale? Podemos decir que cada tiempo nos está dando copia y decimos el número de imágenes mismo que queremos automatizar. ¿Vale? Entonces, pues nos haría durante, por ejemplo, si pongo aquí diario 5, nos almacenaría hasta 5 copias, que es lo que cuesta 4,50 €. Si pongo 10, pues veréis que cuesta más, obviamente. Y lo que nos permite esto es hacer las copias de seguridad, bueno, funciona como copias, pero también nos sirve como plantillas en caso de que queramos crear nuevos servidores. ¿De acuerdo? Entonces, iría creando pues una detrás de otra, un día una, otro día otra, y cuando llegáramos a la 10ª, machacaría la primera y volvería a escribir desde el principio. Y, pues, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, pues eso, tenemos establecido el periodo de diario, 2 imágenes, que es para el servidor este. Y, bueno, en todos los apartados, una cosa que nos había comentado es que aparece hay una pestaña abajo de historia de logs donde podemos ver lo que se ha hecho últimamente en este apartado. Almacenamiento compartido, lo que os comentaba durante la presentación. Podemos crear almacenamientos compartidos del tamaño que necesitemos y decir a qué servidores se los asignamos y a través de estas rutas y mediante contraseña, mediante Kerberos, darles acceso compartido a los servidores a un mismo almacenamiento para que tengan datos a los que puedan acceder los dos. Políticas de firewall. Bueno, pues por defecto nosotros creamos 2 políticas de firewall siempre, ¿no? Las que usan habitualmente los servidores Linux y las que usan habitualmente los servidores Windows. Pues eso, pues que normalmente pues eso es la web, los puertos de administración y este tipo de cosas. Vale, si nosotros necesitamos crear políticas particulares para nosotros porque porque estamos utilizando pues algún puerto en particular, yo que sé, o algún tipo de protocolo en particular, pues lo podemos hacer. Luego simplemente se lo asignamos al servidor y ya estaría. Ese servidor pues saldría por otro puerto si nosotros lo necesitamos o tendría otro tipo de conectividad si nosotros lo necesitáramos. Balanceadores de carga. Lo que os comentaba también antes. Nosotros estableceríamos... no lo voy a dar a crear porque se ve muy bien aquí, ¿vale? Crearíamos un nuevo balanceador de carga. Diríamos, pues eso, nos da el balanceador de carga, tiene una IP. Básicamente lo que vamos a decir es todo lo que te llegue a esta IP por el puerto tal, me lo vas a mandar al puerto cual de este protocolo y me lo vas a repartir entre los servidores. Y aquí asignaríamos a los servidores a los que se lo iban a repartir. Y tenemos el tipo de balanceo que puede ser o round robin o puede ser que significa que se lo pasa por igual a todos los servidores o puede ser que se lo pase a... Espera, que igual os lo estoy diciendo al revés y no quiero confundirme. No, sí, os lo está diciendo bien. Round robin, que significa que se lo pasa por igual a todos los servidores, o menos conexiones, que es él mira a ver cuál es el servidor que está más tranquilo y le pasa las conexiones directamente a él. ¿Vale? Esto pues muy útil, pues por ejemplo, si tenemos pues yo que sé, una web muy potente que tiene muchísimas visitas y al final ya no solo es tema de tráfico, sino de proceso, ¿no? Y la máquina llega a un momento donde tiene el procesamiento muy alto, pues nada, pues cogemos y generamos una gemela y repartimos el procesamiento entre las dos. IP pública, bueno, pues desde aquí pues veríamos todas las IPs públicas ya que servidores están aplicados. Si necesitáramos más IPs públicas, pues desde aquí también se podrían crear también desde el apartado servidores, ¿vale? Y asignárselas a esos servidores.
Redes privadas, lo que os comentaba antes, podemos crear una nueva red privada. Casi todos los elementos están diferenciados entre Europa o Norteamérica. No podemos tener redes privadas que comuniquen de momento, ¿vale? Yo creo que esto lo tendremos en breve, bueno, luego lo tendremos por lo menos, que podamos hacer este tipo de comunicaciones entre servidores de los distintos países. Pero nos permite eso, comunicarles internamente, privadamente, sin que estén expuestos a Internet, este tipo de comunicaciones. VPNs que nos permiten conectarnos a nosotros, a nuestros servidores, de manera segura, como si estuviéramos directamente delante del servidor, sin pasar por Internet. Claro, lo que nos aporta una gran seguridad dependiendo del tipo de labores que tengamos que hacer. Respecto al centro de monitorización, lo que os comentaba antes, por ejemplo, pues bueno, pues aquí vemos para cada servidor las gráficas que tenemos definidas, ¿vale? Y luego podemos entrar en detalle, por ejemplo, pues eso, aquí veríamos el uso de la RAM, podemos ampliarlo y verlo en mucho más detalle, podemos elegir qué tipo de informe queremos, seleccionar el periodo que queremos analizar, pues hemos tenido un problema y queremos ver exactamente cuándo fue el problema. Esto que aplica a cada servidor se define desde aquí. Aquí crearíamos las políticas de monitorización, lo que os comentaba en principio. Veis, esta es la política estándar, ¿no? Que, bueno, pues aquí nos mandaría un aviso, aquí esto ya sería crítico, sería un aviso mucho más importante y bueno, pues nos podemos asignar a qué servidores aplica esta política de monitorización. Al crearla, la política de monitorización nos permite elegir entre dos opciones, ¿vale? Con agente o sin agente. Al crearla con un agente es un software que nosotros tenemos que instalar dentro de nuestro servidor, que básicamente se carga desde el apartado de los DVDs, que os he comentado que estaba antes, en el apartado de servidores, y lo que nos permite es que se autoconfigura y nos muestra muchísima información que, claro, que desde fuera, con la configuración sin agente que tenemos aquí, por ejemplo, pues hay cosas que no se pueden ver, como por ejemplo el disco. Veis que sale tachado. Al crearla también, pues claro, podemos meter una dirección de email a donde queremos que nos lleguen los avisos, ¿vale? Bueno, cada vez que estemos en estado crítico me avisas. Como aquí nosotros también definimos los niveles de aviso, pues tenemos control total sobre qué está pasando en nuestros servidores. Backup, aparte de la posibilidad de hacer backups mediante imágenes, que bueno, ya os he dicho que no es solo para hacer backups, bueno, de hecho no es la idea más fundamental de cómo hacer un backup, ¿no? Está pensado, se pueden hacer backups, pero está pensado para tener plantillas de los servidores que utilizamos más habitualmente. Podemos crear cuentas de backup que las podemos configurar en nuestros servidores. Para estas, evidentemente, también tenemos que instalar un software dentro de nuestros servidores y una vez configurado, nosotros le diremos pues cuánto tiempo quieres que se realice la copia de seguridad, de qué carpetas o qué directorios quieres que se haga la copia de seguridad o si quieres que se haga de absolutamente todo. Y mira, ahora no os lo voy a poder enseñar porque llevo 5 minutillos sin instalarlo y no quiero haceros perder tiempo, ¿vale? Pero bueno, aparecerían aquí los datos de ocupación, lo que se está utilizando y cuándo se han hecho las últimas copias e información relevante. Respecto a gestión, ahora mismo, pues en el apartado logs saldría toda la información de todos los apartados, hasta que os he comentado que en cada apartado abajo podemos ver el histórico de las cosas que se han hecho, las que se han dejado de hacer, y nos dice, pues mira, el usuario tal, en el servidor tal, ha cargado un DVD, y ha hecho no sé qué, ya ha hecho no sé cuántos, ¿vale? Pues cosas que hemos hecho últimamente, lo mismo, podemos filtrar, pues por los últimos 365 días saldrá muchísima información, ¿vale? Usuarios, podemos crear distintos usuarios para acceder al panel de control. Ahora mismo, estos usuarios son todos administradores, porque es así, nos permite eso. En breve dispondremos de una nueva utilidad que nos permitirá asignar distintos roles. Y claro, esto va a ser muy potente, ¿no? Porque vamos a poder tener usuarios que solo puedan apagar máquinas o reiniciarlas, o solo acceder a la parte de costes, o solo a la parte de informes, o solo a la parte de monitorización. Sí. Nos preguntan que no ven clara la diferencia entre imágenes y backup. Sí, mira, para empezar, tecnológicamente es muy distinto, ¿vale? El backup está montado sobre un servicio de backup, de verdad, sobre máquinas que están específicamente diseñadas para backup. Hace copias de seguridad de exclusivamente la información que nosotros le digamos, que también se puede hacer de toda la máquina, ¿vale? Pero exclusivamente de la información que nosotros les digamos.
por ejemplo, otra de las diferencias más importantes de lo que se puede hacer con backup, pero no se puede hacer con imágenes, es cuando tú estás haciendo una copia de seguridad de una base de datos SQL Server, hay un estado, creo que se llama aquí que lo que hace es avisa al servidor de quieto parado, bájate todos los procesos que tengas en la memoria ahora mismo y que voy a hacer una copia de seguridad. El servidor sigue funcionando, pero entra en modo copia, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, eso nos permite guardar una copia íntegra y funcional de nuestra base de datos. La copia de seguridad de una base de datos a golpe de imagen puede suponer que durante el momento en el que se está realizando la imagen alguien esté haciendo acceso a una base de datos, haya una modificación y no generemos una base de datos que funcionen bien los datos. Por ejemplo, ese es uno de los casos más clásicos de la ventaja de base de datos sobre el backup. El backup tiene distinto modelo de facturación, lo que os decía, está montado sobre una plataforma de backup pensada para hacer copias de seguridad. Las imágenes están montadas sobre una plataforma de almacenamiento, porque al final es lo que se hace, es como un catálogo, no es la misma funcionalidad. Yo entiendo que se pueda confundir, pero creo que el matiz es claro. No sé si podéis ayudarme un poco, pero yo creo que ha quedado más o menos claro. Yo creo que ha quedado claro. Sí, vale. Creo que estaba por la parte de usuarios, lo que os comentaba, y luego, pues por último, la parte de costes. Vale, por un lado, en la parte de costes, tenemos, pues el tiempo que está activados, pues los distintos elementos y el uso, ¿no? Vamos a ver aquí, voy a cerrar un poco estas partes para que podáis ver bien dónde estoy, que si no os estoy mareando un poco. La parte de uso de, pues eso, ¿cuánto tiempo está encendido mi servidor? ¿Qué es lo que ha hecho, el consumo que ha hecho de RAM en las últimas 24 horas o en los últimos X días o en el periodo que yo le diga? Tanto servidores, almacenamientos compartidos, imágenes, por ejemplo, ¿veis? Copias de seguridad, claro, como no tengo ninguna configurada no os lo puedo enseñar, ¿vale? Pero esto sería más hablando de uso puro, más que nada horas, para que sepamos más o menos. Y luego en facturación nos hace una ligera previsión teniendo en cuenta el periodo de facturación que tengamos, ¿vale? Pues nos dice, bueno, pues si sigues el ritmo que estás, el servidor tal te va a costar 40,14 €, el servidor cual te va a costar 9,22 y el servidor tal 5,72. Y así que para cada elemento. Es muy similar, pero en uno hablamos de uso puro real, de lo que estamos haciendo a tiempo real, y en el otro pues nos da una especie de estimación ya pasado a euros. Y por mi parte de la demo no mucho más. No sé si queréis que cuente algo. Al hilo de esto, Manu, solo una cosa. Igual lo has dicho, pero no me ha parecido oírlo. El Cloud Builder Next se factura mensualmente basándose en la fecha en la que lo hago de alta, puede ser. O sea, si lo he contratado un 5 de marzo, se me emiten las facturas en función de lo contratado el 5 de abril, el 5 de mayo, etcétera. Que Antón me corrija, pero yo creo que sí, ¿verdad? Es así, Antón, se corrige. Sí, es así. Se factura solo por lo que se utiliza, se factura por minutos y no tienes cuota de alta como en el antiguo cloud de alta de servidores y solo pagas por lo que utilizas. O sea que aunque los precios se muestran generalmente mensualizados, ¿no? Yo veo ahí pues de 15 € por no sé cuántos megas de RAM un mes. Realmente si solo tengo 10 minutos utilizados y estoy en la materia de cloud flexible, pago la parte proporcional en minutos, ¿no? Eso es. Básicamente, bueno, yo creo que aquí el matiz está en que al final es un poco complicado, ¿no? Cuando históricamente igual en otros proveedores hemos visto que nos ponen el precio por minutos, pues al final es un poco difícil, ¿no? Porque todos tendemos a hacer nuestro presupuesto mental y si le estoy hablando a un cliente de que en lo que llevo de mes se ha gastado 24,3 € de servidores, pero que no le puedo decir cuánto más o menos va a ser lo que va a gastar, o pues al final resulta complicado. Al final yo creo que, bueno, pues eso, pues todos tenemos nuestra nómina, todos tenemos nuestro presupuesto y sabemos del dinero que disponemos mensualmente, que está muy bien saber el precio minuto, pero que al final lo cómodo y rápido es el precio mensual. Aunque sí, obviamente, como decía Antón, lo que se factura es por el consumo por minutos que has hecho. Sí, yo creo que son las dos cosas, que se publican precios mensuales para que la gente se haga una idea de si tuviera un mes entero este recurso, pero que en la práctica tenemos que saber que la ventaja es que si solo haces un uso de 20 minutos, pues 20 minutos que me vas a cobrar proporcionalmente a lo que supone para todo el
año, lo que no es para todo el mes. Que no te puedo andar comunicando precios de 0,000001 euros el minuto porque es imposible. Es que imaginaros, es que sería muy gracioso para la hora de sacar su calculadora y decir, a ver, ¿y esto cuánto me supone? Bueno, yo he llegado a ver ejemplos de al segundo, ¿sabes? Y es en plan, muy bien, ¿y esto cuánto me? Pero esto en realidad cuánto me va a suponer. Bueno, lo que os decía, no sé si echáis de menos algo más o podemos pasar a resolver algunas preguntas de los asistentes. Lo que me digáis. La verdad que tenemos bastantes preguntas y creo que va a ser lo mejor responderlas por escrito. Vamos a estar aquí 10 minutos más, o lo que haga falta, y iremos contestando a las preguntas por el chat. Por mi parte, vale. No, creo que ha quedado todo claro. Haremos más sesiones sobre cloud. Esto ha sido una presentación sobre el panel y más adelante profundizaremos en distintos temas. Entonces, solo una cosa, si ahora cortamos, entre comillas, webinar porque llega la hora, lo que sí que va a pasar es que, pues eso, no les podemos responder en directo, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos los correos de la gente que se ha inscrito, entonces se les puede incluso mandar un correo si hace falta, si nos hemos dejado algo en el tintero por responder, porque es lo de siempre, estamos mucha gente conectada y pues, a veces no da tiempo a responder todo, ¿verdad? Bueno, yo creo que hemos respondido también alguna pregunta a salto de mata por el camino, o sea que yo creo que algunas de las más importantes o de las más preguntadas seguramente ya las sabremos. Me ha dado la sensación de todas formas que la parte del backup disco, o sea, la copia de seguridad versus backup es difícil, ¿no? Sí, he seguido yo contestando a un oyente que me seguía preguntando por el chat. Vale. Algunas dudas. Pues de acuerdo, sí. Ya sabéis, pues eso, tanto vosotros como cualquier asistente, pues para lo que os haga falta, aquí me tenéis y nada, pues que ha sido un placer. Muchas gracias, Manu. Eso es, muchas gracias, Manu, muchas gracias, Antón. Un placer haberos tenido. Creo que ha sido interesante como una primera introducción. Estamos muy abiertos a hacer más en el futuro. Nos pasa que cuando convocamos este tipo de webinars, pues muchas veces no sabes cómo va a ser el perfil de gente que va a venir, ¿no? Entonces, lo mismo llega un montón de gente de perfil muy técnico a la que esto igual dicen, bueno, quiero más, ¿no? Quiero cosas más técnicas, o lo mismo entra gente que al revés, que lo que quiere es curiosear y cuando empezamos a turullarle con palabras tipo VPN, Robin Round o Round Robin y cosas de estas, ya se pierden, ¿no? Entonces es muy difícil por nuestra parte a veces pues el poder llegar a satisfacer a todos a la vez. Por eso luego nos importa mucho las preguntas que nos hacéis y lo que nos respondáis en las encuestas para pedir pues webinars futuros, ¿no? Igual decís, oye, no, quiero uno más sencillo en el que me expliquéis las diferencias entre los distintos elementos. Pues vale. O quiero uno muchísimo más complicado en el que quiero que me habléis ya directamente de cómo montarme mi propio data center. Pues encantados también, ¿vale? Y dependerá un poquito del volumen de las consultas, ¿vale? Y yo creo que ya sin ir más lejos, pues vamos a dar esto por terminado. Gracias otra vez a todos. Y lo dicho, os respondemos por correo si nos hemos dejado algo por responder. Recordaros que la charla, tanto el PPT como el vídeo van a estar disponibles para el que quiera verlo y parar de vez en cuando. Aquí que han dicho, espérate, voy a mirarlo, lo tenéis ahí disponible en unos días. Lo que nos cuesta un poquito editarlo y colgarlo en Asisinfo, ahí estará todo. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Vale, un saludo.